qué punto les pareció tener dudas? O 4. Está Así. ¿Qué era? O sea, ¿en qué apellido, El fundamento. El fundamento. bien. Punto 1 eran todas correctas, ¿verdad? Todas las funciones que le nombré eran correctas. Función enzimática, estructural y de reserva de energía. Según la naturaleza del grupo proteínico, las proteínas se pueden clasificar en... La mayoría me puso nucleoproteína formada en asociación con compuestos hidrocarbónicos. O sea, si serían nucleoproteínas, ¿con qué tienen que estar asociadas? ¿Ah? ¿Con qué? ¿Con qué molécula biológica? No, porque dice nucleoproteínas con los ácidos nucleicos. Para que sean nucleoproteínas tienen que estar unidas o asociadas a los ácidos nucleicos. Se dice fosfoproteínas al fósforo. Se puso ahí asociadas con hierro. ¿Sí? Lipoproteínas, sí, está bien unidas a lípidos y todas correctas con esta base. O sea que la única correcta eran las lipoproteínas. Según la estructura, pueden ser fibrosas y globulares, ¿sí? Pero había ejemplos ahí. Fibrosa, obviamente siempre el colágeno, ¿sí? Va a ser el ejemplo correcto. Y globulares, por su conformación globular, son las hormonas y pueden ser también los anticuerpos si leían un poquito ahí los ejemplos, ¿sí? En la clasificación según la estructura. ¿En qué consiste la determinación de las proteínas totales en suero o plasma? ¿Sí? Eso significa qué tiene que ocurrir para que se pueda determinar la cantidad o la concentración de las proteínas en una muestra de sangre, de suero, de plasma, ¿sí? No les pedí la técnica enzimática de las proteínas. Si bien algunos me han puesto la definición de lo que es el Biuret más la técnica, lo que era correcto era que ustedes sepan interpretar por qué se determinan las proteínas. Entonces consiste fundamentalmente en la reacción de Biuret, ¿sí? Y explicar que en medio alcalino y en asociación, bueno, todo lo que es la definición y fundamento de lo que es el Biuret, que desarrolla un color azul, ¿sí? Por el cual nosotros con el espectrofotómetro podemos medir la concentración de las proteínas que tiene la muestra, ¿sí? Y las proteínas se separan por electroforesis utilizando diferentes materiales. Ustedes cuando escuchen buffer o solución amortiguadora, ¿sí? O tampón, significa lo mismo, ¿sí? Significa, ustedes tienen que acostumbrarse a esos términos, ¿sí? Ustedes ya se fijan, porque ustedes lo leen rápido y dicen, bueno, acá es el buffer, pero no se fijan en el pH. El segundo no es correcto porque dice buffer pH 5 y ahí un pH está ácido. No necesitamos un pH ácido para que ocurra la separación de las proteínas. Sí, el buffer veronal sódico de pH 8 a 9, fíjense en el pH de ese buffer. Ese sería correcto, el primero. El buffer pH 5 no, entonces. Acetato de celulosa es la tira de celogel o soporte, como quieran llamarlo, ¿sí? Ácido acético al 50% no sería correcto. Rojo ponzó, sí, porque es el colorante, uno de los colorantes. El otro, ¿cómo se llama? Negro amido, ¿sí? El otro colorante que le podría haber puesto. Y sí, el ácido acético al 5%, que es utilizado como decolorante,
¿sí? Es un material que utilizamos. Bien, ¿las proteínas se separan según su función y composición? No, según su función no se separan las proteínas, ¿sí? Sí, dice acá, sí, según la carga eléctrica, está correcto. Pero también dice ahí, igual tamaño, migra más la de mayor carga. ¿Sí? Si tenemos proteínas que tienen el mismo tamaño, va a migrar la que tiene más carga negativa porque va a ser más atraída o va a ser atraída en primer lugar antes que la que tiene menos carga, ¿sí? Esa también es correcta, ¿sí? Igual carga, igual cantidad de carga, la misma cantidad de carga negativa, pero va a migrar la que tiene menor tamaño porque es liviana, es más liviana para ser atraída hacia el otro polo, o sea, llega primero. Por eso es ese orden, ¿sí? Albúmina, alfa 1, alfa 2, beta y gamma, porque por ejemplo la albúmina es una proteína grande de tamaño, entonces tiene mucha carga eléctrica, ¿sí? Es la que llega primero al otro extremo, al polo positivo, ¿sí? Bueno, entonces sería correcta la segunda, la tercera y la cuarta, ¿sí? Bueno, la técnica de elusión, bien, la mayoría lo hizo bien, lo entendió. Y el punto 8, fíjese, en la insuficiencia renal aguda o crónica, siempre va a haber hiperuricemia, hiperuremia y creatinina mayor a 120. ¿Sí? Perdón, a 1,20 miligramos por decilitro. El clearance de creatinina no va a ser mayor a 160. Recordamos que era menor ¿a cuánto? A 60. ¿Se acuerdan que el valor normal es de 60 a 160 mililitros por minuto? Bueno, el clearance está disminuido en la IRA o IRC. Por el contrario, ¿sí? Ustedes como han visto que decía mayor, y lo explicamos en clase, ¿sí? Que el clearance está disminuido en los pacientes renales porque el riñón no está funcionando correctamente, no está depurando, no está limpiando la creatinina que está en exceso en sangre. Por lo tanto, aumenta más, ¿sí? Y eso es tóxico para el organismo si está en sangre. Por eso hacen diálisis, ¿sí? A los pacientes renales. Y bueno, muestra ideal para determinar el clearance de creatinina, sabemos que no es sangre y orina, como me han puesto algunos. Se pone sangre, pongan suero, plasma para determinar creatinina, ¿sí? Porque usted me pone sangre y orina, yo en sangre y orina puedo hacer miles de determinaciones. Puedo hacer colesterol, un hepatograma. Lo que se quiere dosar en sangre es la creatinina. Y en orina tienen que poner orina de 24 horas, de 12, si lo pide el médico, de 2 horas, sí, sí, especifican. Pero tienen que poner sangre, tanto, orina, tanto. No me sirve a mí que me pongan sangre y orina nada más, ¿sí? O que pongas suero para determinar creatinina y orina. No, tiene que ser orina de 24 horas, ¿sí? ¿Alguna duda que tengan? ¿Han entendido? Bien, para mañana, si es posible, pueden ir los alumnos al hospital, lo que voy a nombrar. Voy a nombrarlos primero, a ver. Sería del segundo año A, Sánchez Ariel. Sánchez Ariel puede ir mañana a las 4. García Ailem, usted puede ir. Copa Celeste, sí puede ir. Sánchez Roberto, ¿usted puede? Sí. No puede, entonces alguien que le cambie a él. Y Vargas Rosario. ¿No está Vargas? ¿No está viendo? Bueno, alguien en cuenta de ella y me avisa. ¿Quién puede mañana a las 4 de la tarde? De los que no fueron todavía. Claro, de los que no fueron. Sí. Yo puedo eso. En vez de... A ver, Álvaro, ¿usted puede?
Alex. Arias. Arias, pero... Y Arias Facundo. El último grupo. Y de Vargas. ¿Sí? El Pino se encuentra. Entonces, ¿no viene Vargas? No la vemos, profe. Vargas, Carlos. No, ya no viene. Perdón, Carlos ya abandonó, creo, ¿no? Sí. ¿Sí? Pero hay otra Vargas Rosario. Sí, Vargas Rosario, la que no la ve. Tampoco. Y Vargas no la ve. No desapareció. ¿Qué se cayó? Ah, tu menta. Tu menta. Con la cartilla y cartilla, bueno, y el amo, ¿no? Cabello recogido, no con el cabello. Cabello recogido. Chicos, recógete. Terminamos con me queda unidad 3. Sí, la terminamos. Sí. Unidad 3. Pasamos a los lípidos y lipoproteínas. Me estudié todo eso. En la unidad 4 tenemos los lípidos y las lipoproteínas. Sí, vamos a estudiar los lípidos y las lipoproteínas. Pero también dentro de esa unidad tenemos lo que es el autoanalizador. ¿Sí? Página 60, no sé si la tienen todos en la página 60. Analizadores automáticos, yo empiezo en la página 59. Analizadores automáticos para química clínica. ¿Sí? Bien. Más o menos en los años 60, 50 empiezan a aparecer los primeros aparatos, ¿sí?, que van a reemplazar la mano del hombre, la intervención de la mano de obra humana, recurso humano. ¿Sí? Los primeros aparatos dosaban determinaciones mínimas, la principal, glucosa y urea. ¿Sí? Ya después todo esto se fue, obviamente que al haber un aparato, un autoanalizador, se empiezan a fabricar también los primeros reactivos. ¿Sí? Y con el tiempo se ha ido agilizando y reemplazando las técnicas manuales. ¿Qué ventajas tiene el utilizar el autoanalizador? ¿Ustedes qué piensan? Mayor rapidez. Mayor rapidez, Más cantidad de muestras. Menos factor de error. error humano. Porque nosotros, ustedes por ejemplo, los que ya han ido a la práctica,
han empezado recién a pipetear, por ejemplo, el técnico tiene que, se me pasó un poquito, quise largar un poquito y se me pasó un poquito, ese poquito influye en el resultado. Me olvidé de controlar el tiempo en baño María, tenía que estar 10 minutos, lo dejé unos 15, 16 minutos, también influye. La temperatura del baño María, si no controlamos, también va a influir, ¿sí? O sea, el error humano en las técnicas manuales siempre está presente. Ustedes van a cometer muchos errores, ¿sí? Y esto repercuta en los resultados. Los resultados tienen que ser lo más reales posible, ¿sí? Si bien son números, y los aparatos también hay diferencias. Nosotros hoy podemos medir un aparato del San Bernardo, Hospital San Bernardo, un autoanalizador del Hospital Milagro, podemos tener diferencias. ¿Por qué? En los valores, si bien utilizamos los mismos aparatos, ¿sí? El mismo modelo, ¿sí? Por ejemplo, estamos utilizando ahora el AU680, ¿sí? Hay un modelo AU480 que lo tiene el Papa Francisco, que es más chiquito, y el AU680 lo tenemos nosotros y el Materno y San Bernardo. Y hay diferencia, por ejemplo, vamos a determinar la misma muestra, ¿sí? En los 3 laboratorios. Y hay una diferencia, ¿por qué? Porque primero, la conservación de los reactivos. Todos los reactivos tienen en la caja que los contiene una imagen, un gráfico que es un termómetro, y ahí dice de 2 a 8 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? ¿Va a heladera, a temperatura ambiente o en el freezer? Heladera. Si dice menos 20 grados centígrados, freezer, ¿sí? Entonces tenemos que mantener la temperatura correcta de los reactivos. Si no, ¿qué sucede? Los reactivos se contaminan. ¿Cómo se contaminan? Se empiezan a colorear, ¿sí? Se empiezan a colorear. Si bien algunos vienen en un color azul o celeste, en el caso de las proteínas, se empieza a colorear, ser más celeste, más oscuro. Y ese exceso de color que tiene, el aparato lo mide, pero no como pasa en las técnicas manuales. Por ahí yo le pongo más reactivo y va a dar mayor color que lo que realmente tiene la muestra esa. Ustedes saben que el espectrofotómetro mide, o el fotocolorímetro miden la absorbancia de ese color, de la intensidad del color de esa muestra, ¿sí? Entonces hay cierta diferencia. Por ejemplo, si los técnicos no son cuidadosos en conservar a la temperatura adecuada los reactivos, se van contaminando y van influyendo en los valores, ¿sí? También en el mantenimiento de los aparatos, ¿sí? Acá generalmente dicen que reemplaza la mano del humano, pero el humano, o sea, los técnicos somos los que vamos a manejar esos aparatos. Vamos a ingresar la muestra poniéndole un número, ¿sí? Ingresando los datos, y hoy en día ya el mismo tubo tiene un código de barra que el aparato ya solo yo hago, lo único que hago es poner una gradillita, poner el aparato y poner play, y ya directamente cuando ingresa la muestra, el aparato está conectado a un sistema que lee ese código de barra y ya sabe que es Juan Pérez, y que le piden glucosa, urea, creatinina, porque ya está ingresado en el sistema. Ni siquiera nosotros intervenimos ahí, pero no todos los hospitales tienen ese sistema. Hay algunos que recién se están adaptando. Nosotros seguimos incluyendo los datos del paciente. Podemos poner, obviamente, mal. En vez de poner Juan Pérez, le pongo Cruz Fernando. Entonces estoy poniendo mal los datos del paciente y salen los resultados impresos con el nombre que yo le puse mal. ¿Sí? O sea, sigue la intervención en algunos hospitales del técnico de laboratorio. Bien, entonces, ¿por qué más hay diferencias? También porque, bueno, si bien yo le dije el mantenimiento tiene que ser, puede ser diario, puede ser semanal, mensual, semestral o anual. Todo eso el aparato avisa y llega un momento que no quiere funcionar si no le hacemos ese mantenimiento, ¿sí? Ustedes van a conocer en este tema los diferentes aparatos,
¿sí? Los autoanalizadores se llaman. Los que son de química se llaman autoanalizadores. ¿Cómo se llaman los aparatos que miden, que se utilizan en hematología? ¿Cómo le decimos? Contadores hematológicos, ¿no? Hay todos los contadores hematológicos. En química son autoanalizadores. Los autoanalizadores, ¿sí?, tienen esa ventaja, ¿ves? Pero son también costosos los reactivos, ¿sí? Entonces tiene su ventaja y tiene su desventaja. Si bien va a eliminar el factor, el error humano, va a procesar mucha cantidad de muestras, pero también es más costoso. Por ahí se prefiere pagar a un técnico, solo de un técnico, que haga la técnica manual, ¿sí? Por eso no todos los laboratorios tienen un aparato autoanalizador. Siguen haciendo técnica manual, que es más económico. Que compensa lo que es el gasto innecesario de tener tantos reactivos, que corre el riesgo que se contamine toda la caja. Entonces, por ahí les conviene hacer técnicas manuales, ¿sí? Los aparatos, los autoanalizadores, pueden ser de química seca o química líquida, ¿sí? Química seca, química líquida. ¿De qué depende que sea química seca y química líquida? De los reactivos. Hay reactivos que vienen líquidos, como también reactivos que vienen secos, ¿sí? Lo que viene líquido ustedes ya los conocen, son las de las técnicas manuales, ¿sí? Vienen en frasco, vienen en una cajita que también me dice esto va a heladera, esto va a freezer, ¿sí? Ya viene con todas las indicaciones. Hay algunos reactivos que vienen listos para usar, hay otros que ustedes tienen que prepararlos para poder recién utilizar, ¿sí? Si ustedes lo dejan sin preparar puede durar años. Si ustedes ya lo preparan, duran meses en heladera, conservados en heladera. Bien, entonces la diferencia está en el tipo de reactivo. En química seca se llaman slides. Los slides son... ¿Dónde vemos química seca? O sea, de lo que ustedes conocen hasta ahora, ¿dónde vieron química seca? A ver, una reacción de química seca. A ver, ¿qué se imagina? De todo lo que ha hecho aquí han visto. ¿Un polvito? No, vendría a ser... ¿En los análisis? Sí, en los análisis que hacemos los técnicos, que ustedes ya... ¿Puede ser las tiras reactivas? Exactamente, las tiras reactivas. Vieron que son cuadraditos impregnados de reactivos, ¿sí? Que cuando tienen un indicador, que cuando están en contacto con la muestra cambian de color según la concentración que tenga. Es cualitativo, me dicen que tiene o no tiene, nada más. Esa es la diferencia del examen químico de orina, que es solamente cualitativo, no es cuantitativo, ¿sí? Para cuantificar cuánto de glucosa tiene, cuánto de proteínas tiene, se utiliza el autoanalizador, que puede dosar muestras de orina, de sangre, líquido de punción, ya sea líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, líquido acético, cualquier tipo de líquido de punción puede determinar, se analiza en el autoanalizador, ¿sí? Bien, ese es un tipo de química seca. Nada más que en los autoanalizadores cuantifico, se dice cuánto tiene, ¿sí? Bueno, los slides, que son cuadraditos así chiquitos y tienen un agujerito, vienen con el reactivo disecado ahí. Ese slide viene contenido, claro, vienen contenidos en un cartucho negrito, ¿sí? Larguito, donde están todos superpuestos y tienen un resorte que cada vez que ese cartucho va a ir dentro del aparato. Yo lo voy a colocar dentro. Ese cartucho viene de glucosa, de urea, de creatinina, de ácido úrico, colesterol, triglicéridos. Viene generalmente 60 slides, uno sobre otro, y viene con un resorte. Cuando yo le digo al aparato, el paciente, el tubo tanto tiene glucosa, busca el cartucho de glucosa en el tambor de reactivos, busca ese cartucho y con una cuchilla saca el slide. Por una ranurita lo saca y lo lleva a un incubador, donde va a colocar la gota de suero en ese slide
Y ese slide va al incubador, donde el incubador, ¿qué sucede en el incubador? Ahí ocurre la reacción, que hay una cierta... ¿Qué es lo que hace que ocurra la reacción? Las condiciones. Sí, la temperatura, ¿sí? Le da la condición a Claro, para que ocurra la reacción y después sea leído, ¿sí? La temperatura, el incubador de los dos es otra. Hay diferencia en los dos aparatos, ¿sí? Química seca, química. Primero la diferencia, uno utiliza el reactivo líquido y el otro el reactivo seco en slide, ¿sí? Otra es el incubador. El incubador de química líquida, ¿sí? Es similar al que ustedes conocen como baño María en el laboratorio, donde hacen las reacciones manuales, ¿sí? Son como baños termostáticos, o sea, baños, ¿sí? Pase de vapor, ¿sí? ¿Qué tal? Que le da la temperatura a esa reacción. La reacción, ¿dónde ocurre? En ese tipo en la química líquida, ay, no me va a salir ahora la palabra, no es celdillas, en ay, no me va a salir, cápsula tampoco no me va a salir la palabra. Imagínense en un cuadradito, ¿sí? Donde ahí va ahí el suero y el reactivo. Como es líquido, tiene que ser un recipiente chiquito, o sea que no se va a derramar si lo pongo en una superficie llana, digamos. Ay, no me va a salir. Bueno, ese recipiente va a ir al baño de termostato, el baño de vapor, donde va a ocurrir la reacción. El de química líquida, ¿dónde ocurre la reacción? En el mismo slide. En el mismo slide que tiene el contenido reactivo disecado, y ese slide va a una superficie caliente, metálica, ¿sí? Que tiene esa temperatura óptima. Entonces, ahí los incubadores son diferentes. Uno es un baño de vapor y el otro es una superficie metálica caliente que le da temperatura al slide, ¿sí? Y ahí ocurre la reacción, ¿sí? Después que ocurre la reacción, ¿sí? Obviamente se va a hacer la lectura, ¿sí? Se va a realizar la lectura y ustedes van a ver, son como señales que se envían, esas señales se imprimen, ¿sí? En una impresora que va conectada al aparato, que mide esos impulsos y hace la lectura y se imprime el resultado. Ya vamos a ver más detallado lo que son los aparatos. Le voy contando porque ustedes, como ya van ahí a la práctica, vamos a ver estos aparatos, ¿sí? Y hoy en día tenemos química líquida en el Milagro. Teníamos química seca, se reemplazó por el de química líquida. Lo que tiene de diferente con la química seca con la líquida, que el de química líquida lleva mucho mantenimiento, porque son reactivos que se contaminan muy fácilmente en la química líquida. El de química seca no era tanto porque iban en un cartucho, los slides bien cubiertos, bien protegidos, y era imposible que te caiga algo. Obviamente esos cartuchos también van, una parte iban a la heladera y otros iban a freezer. La glucosa iba a freezer, la creatinina, el colesterol, triglicéridos, después urea, proteínas totales, albúminas iban a heladera, ¿sí? Bueno, ustedes tienen que aprender a hacer stock de reactivos. Ustedes no le van a avisar bioquímico cuando ya les queda un cartuchito de 60 slides de glucosa. Si ustedes saben que en un día no largan 60 glucosa, largan 120, 300, 400 glucosa, entonces no le va a alcanzar ni para el día. Entonces el técnico hace el stock de reactivos y si ve que le queda en uso una caja o un cartucho, entonces ya quiere decir que hay que pedir una caja. La caja vienen generalmente 5 cartuchos. Y en el de química líquida vienen contenidos en botellas de plástico con tapita. Algunos tienen reactivo 1 y reactivo 2, otros vienen un solo reactivo único, ¿sí? Y bueno, en las botellitas yo me doy cuenta que uno reactivo 1 y 2 por el color de las tapas. El reactivo 1 viene en tapa roja, el reactivo 2 tapa verde. Entonces es imposible. Y obviamente, ¿quién es el que pone el reactivo en el aparato? Los técnicos. Tiene que saber, obviamente hay aparatos que tienen un solo plato de reactivo, un solo tambor de reactivo. Ustedes ya lo van a conocer, el de la guardia
y al de la planta, digamos. Son dos aparatos de química líquida que tenemos, pero tienen su diferencia. Ustedes van a decir, ¿qué aparato vamos a conocer? El de química que está en La Guardia tiene un único tambor para todas las botellas de reactivos. Glucosa, urea, creatina, está todo en un solo tambor. Y van las botellitas marrones, van puestas ahí. ¿Sí? Lo que hago yo es aumentarle el volumen. Me quedan para 5 proteínas totales. Tengo que aumentarle el volumen. Voy aumentando. Pero, ¿qué tal? Previamente se hace un control. Ustedes no van a ir a procesar ciegos. Se hace un control, se larga un control. ¿Qué es el control? ¿Ustedes qué se imaginan que es un control? Control de calidad. Un control de calidad. Hay control de calidad interno y hay control de calidad externo. ¿Sí? En todo laboratorio y en todos los sectores tiene que haber control de calidad. El control de calidad interno es algo que uno se arma en el laboratorio, uno casero. Puede ser uno industrial o uno casero, como dije. ¿Sí? El casero, ¿cómo es? Yo voy a juntar, voy a mezclar la misma cantidad de suero de diferentes pacientes. Por ejemplo, tengo suero, una granadilla de suero. Y quiero mezclar y hacer un pool, se llama pool de suero. El pool de suero yo voy a mezclar en un Erlenmeyer, en un tubo, en un vaso de precipitado. Voy a mezclar, por ejemplo, 100 microlitros o 200 microlitros de suero de varios pacientes. ¿Qué voy a tratar? De que la muestra no esté embolizada, que no tenga ictericia, que no esté muy amarillo, que no esté lechoso. El suero a simple vista tiene que estar límpido, amarillo, ámbar, como es el suero que ustedes conocen. ¿Sí? Y voy mezclando 100 microlitros del paciente 1, 2, es como que de acá yo hago un pool. Ese pool me va a decir que tiene de glucosa, yo voy a mezclar, obviamente, distintos valores de glucosa, distintos valores de urea, de colesterol, etc. Ese paciente que yo armo, entre comillas, que yo voy a armar, voy a formar, voy a procesarlo en el aparato, ya sea de química seca o líquida, 5 veces, 6 veces o 4 veces, ¿sí? Las veces que yo quiero. Voy a separarlo en copitas, primero voy a mezclar bien, separo en copitas y voy a procesarle a las 5 copitas o 6, lo que quieran, las veces que ustedes quieran, y voy a determinar glucosa, urea, creatina, todas las determinaciones de química. Entonces me va a dar glucosa parecido, obviamente, porque si está mezclado me va a dar igual. Puede ser que la glucosa en la copita 1 me dé 95, en el 2 94, en el 3 95, en el 4 93, en la otra copita me da 95. ¿Qué hago yo? Hago un promedio, sumo 94 más 95 más 93 más todos los valores y divido 5, si largué 5 veces, divido 4 si largué 4 veces. Se hago un promedio, saco un valor promedio de glucosa. Entonces la glucosa de ese paciente va a ser 93,8, por ejemplo. Entonces, la urea, así hago con la urea, con la creatinina, con el colesterol, con todas las determinaciones, hago un promedio y saco un valor único, ¿sí? Luego, ¿qué hago con el resto de muestra del pool de suero que queda? Voy a fraccionar y voy a frizar. Puedo fraccionar en tubitos, en Eppendorf, en crioviales. Ustedes van a empezar a conocer esos materiales mañana. ¿Qué son los crioviales? ¿Qué son las de Eppendorf? Ustedes van a decir, el bioquímico va a decir, tráigame Eppendorf. Y ustedes van a decir, ¿cuáles son los Eppendorf? ¿Sí? Son distintos materiales que se utilizan para guardar muestras. ¿Sí? Bueno, fraccionamos, qué sé yo, 500 microlitros de cada frasquito y lo ponemos en el freezer. Al otro día, ¿qué hago? Desfrizo y proceso. ¿Cuánto me tiene que dar la glucosa? 93,8, como yo había dicho al principio. Puede dar 93,7, 93. Tiene ¿cómo se dice? Un rango de desviación, digamos, que puede ser aceptable. No quiere decir que todos los días me va a dar exacto, ¿sí? Pero me tiene que dar parecido, no me tiene que dar 70. Si me da 70, la glucosa de ese pool es porque algo puede estar mal el reactivo. ¿Qué hago en ese caso si la glucosa me da 70 de ese pool?
tengo que tirar y descartar ese reactivo de glucosa y ponerle nuevo. Y largar de nuevo el control de glucosa. Si me falló la glucosa, solo largo glucosa. Me da 93,5, entonces ahora está bien, era el reactivo contaminado. El hecho de que esté estancado el reactivo ahí mucho tiempo también hace que se contamine solo. ¿Sí? Entonces, así se controla un aparato autoanalizador. Entonces, como le decía, cuando es química líquida puede venir en un solo tambor, o en el caso de que en la planta tenemos un tambor 1 y un tambor 2. Obviamente en el tambor 1 van a ir los reactivos que son 1, o puede ser los únicos. Por ejemplo, la glucosa no tiene reactivo 2, tiene solamente glucosa reactivo 1, nada. Va en este tambor. En el otro tambor van los reactivos 2, por ejemplo la urea tiene reactivo 1 y reactivo 2. La creatinina tiene un solo reactivo, otro que tiene 2, la bilirrubina. ¿Sí? La bilirrubina total tiene otro, reactivo 1 y 2. Y voy colocando. ¿Sí? Yo con el control sé que tengo que descartar, cambiar, lavar la botella, volver a poner reactivo nuevo. ¿Sí? Con eso ya seguí el técnico y sabe que está mal algo. Obviamente el que tiene que decir que está mal, el que tiene que mirar el control, los resultados es el bioquímico. Y dice, la glucosa está mal, la urea está alta, la creatinina está baja, vuelve a hacer algo, o sea, descartamos el reactivo que tiene y volvemos a poner nuevo. Profe, ¿eso es lo que ustedes le dirían calibración o no? Calibración es cuando yo tengo un lote nuevo de reactivo y lo calibro para poder ser usado. Si no está calibrado el reactivo, no se puede determinar algo. Igual el aparato no deja procesar si no está calibrado, sea de química seca o de química líquida. Se utilizan calibradores que son unos frasquitos que ya vienen una muestra de cierta concentración conocida, son como los testigos. ¿Sí? Ya viene una cierta concentración conocida que calibran a ese reactivo para poder ser usado. ¿Sí? Obviamente, ustedes cuando vayan ya van a ver cómo programa una calibración y cómo se larga. Se larga como una muestra. ¿Sí? Esos calibradores, por ejemplo, viene calibrador de glucosa, calibrador de urea, calibrador de creatinina, cada uno con su calibrador. O puede venir calibrador 1 que calibra glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos. Puede haber un calibrador 2 que calibre proteínas, albúmina, ¿sí? Las demás determinaciones. ¿Sí? O sea, puede haber un solo calibrador que calibre varias determinaciones. Bueno, o cada reactivo con su calibrador propio. ¿Sí? También eso depende de cómo esté fabricado el aparato, cómo lo hayan diseñado. Obviamente que los bioquímicos que vemos si ese aparato que nos favorece, ¿sí? Por ahí nos favorece, conviene comprar un solo calibrador para que calibre varias determinaciones y no estar comprando y pidiendo y solicitando. Se acabó el calibrador de la glucosa, se acabó el calibrador del colesterol y están todos los días pidiendo nuevos calibradores. ¿Sí? Entonces, el técnico hace el stock de reactivo, hace el mantenimiento, hace el proceso, la preparación de la muestra, que consiste en centrifugar, ¿sí? Bien las muestras. El aparato se tranca, si ustedes no lo centrifugan bien al suero, tiene que estar bien separado el coágulo del suero. ¿Sí? Si utilizan plasma, también dosa plasma, pero tiene que estar todo bien en condiciones la muestra. ¿Sí? Si ustedes largan una muestra remolizada, también lo va a procesar el aparato. Pero ustedes son el bioquímico el que tiene que determinar si va a informar o no los valores. ¿Sí? Una muestra hemolizada, yo le puedo largar una glucosa, me va a dar valor, pero me da un valor alto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque elimina la hemoglobina y esa hemoglobina contiene glucosa, entonces puede aumentar los valores de glucosa. Aumenta valores de las enzimas, del LDH, la GPT, la GOT, y capaz que ese paciente no tiene problemas hepáticos, sino que es la muestra que está mal extraída. ¿Sí? Una muestra de suero, el bioquímico ve que tiene un colesterol de 800 ese paciente. Entonces, ¿qué dice? A ver, mostrame el suero, si el suero está
lipémico, no se informa ese valor y se le dice que haga una dieta al paciente para poder determinar el. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta tienen? A ver, ¿qué hacerme? A ver, que le interese para mañana, para los chicos que van a ir mañana. Cuando son los reactivos van mermando, el aparato tiene algún describo o algo. Usted puede decir si se va acabando. Claro. Cada vez que yo selecciono una determinación, por ejemplo, de glucosa, va aspirando con una aguja. Muy bien su pregunta, porque ustedes van a imaginar cómo aspira esa. Lo hace a través de agujas, ¿sí? Hay aparatos como el que química de la guardia, el autoanalizador ese tiene una sola aguja que aspira reactivo y suero, reactivo y muestra, quiero decir. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo hace? Se va a mezclar, porque va a tomar del paciente 1, del paciente 2, del paciente... Mezcla, toma reactivo de glucosa, toma reactivo de creatinina y va mezclando. Ese aparato, cada vez que toma una muestra, o reactivo muestra, se lava solo. ¿Sí? Constantemente se está conectado a un destilador de agua y lo hace con agua destilada, no lo hace con agua corriente. Está conectado a la corriente de agua y a la vez esa agua está conectado a un destilador de agua. O sea que lo que pasa al aparato es agua destilada. ¿Es para limpiar la aguja? La aguja se limpia por dentro, ¿sí? Y después el que tenemos en la planta tiene sus propias agujas independientes, de reactivo 1, de reactivo 2 y de muestra. Tiene 3 agujas. Que yo todos los martes a la tarde, por eso ustedes van a ver mañana el mantenimiento cómo le hago, yo desarmo el aparato, saco la aguja que son así, la limpio por dentro, y no tiene que ser cualquier, no lo puedo limpiar con alcohol, por ejemplo, ¿sí? No puedo limpiar con lavandina pura, tiene que ser todo diluido. Te dice el aparato, diluya la lavandina al 2%. Y ustedes tienen que saber cómo van a preparar esa dilución de lavandina, y con una jeringa hacemos pasar por dentro para ver si está trancada, hacemos correr un chorro, si el chorro se corta es porque está trancada, y tenemos que pasar un alambrito por dentro para destrancar. Hacemos mantenimiento de las sondas, ¿sí? Ustedes van a ver cómo hago el mantenimiento a la mañana y a la tarde, y tiene botellas de detergente, botellas de lavandina, tiene el aparato. Obviamente no es detergente común el magistral, ni el Bora, nada, es detergente especial, ¿sí? Parecido al Noyon, pero no es el Noyon. Es parecido, es uno que utilizan en especial para los aparatos. Disculpe, yo me refería al control de stock. ¿Eso se hace manual o...? Sí, en una caja vienen, por ejemplo, 4 botellas. 4 botellas yo te hablo de la glucosa, lo más básico de la glucosa. Vienen 4 botellitas que es un reactivo único, ¿no es cierto? Cada vez que yo largo, por ejemplo, yo hago que el aparato comprobación del reactivo se llama eso. Yo pongo, compruebe la glucosa. Yo lo puse, calibré la botella, me salió bien la calibración, le digo, compruebe la botella de glucosa. Va, aspira, y me dice que tiene para 1500 glucosa, ¿sí? Esa botellita se va a ir acabando al otro día. Si yo hago 700 hoy, al otro día me van a quedar 800. Si tiene para 1500, entonces va a tener para 800 al otro día. Me va marcando el nivel, pero yo tengo que hacer que a cada rato compruebe el nivel, porque si no comprueba, yo cómo voy a saber que están disminuyendo, qué cantidad me está quedando de determinaciones. Entonces me quedan 200 glucosas y yo tengo que alargar 500, no me va a faltar. Entonces retiro la botella vieja, como es el mismo lote, toda la caja tiene el mismo lote y ya está calibrado ese lote, lo único que hago es sacar y poner la botella llena. Hago la comprobación de la glucosa y me dice, ahora tiene 1500. Ese resto que queda yo lo puedo guardar e ir agregándole, pero corro peligro ¿de qué? De que esté contaminado y contamina al final todo el reactivo. O sea que nosotros vamos haciendo al último, recién utilizamos los restos, digamos. Vamos aumentando en la misma botella que ya está puesta, vamos aumentando.
y voy tachando, en vez de 4 botellas quedan 3 botellas. Y así en la semana puedo ir utilizando otra, pongo 2 botellas. Ya tengo que hacer pedir. ¿Sí? Ustedes tienen que controlar todo eso. Nosotros controlamos por botella, no por caja, porque la caja puede contener una sola botella o puede tener las 4 botellas. Entonces sí o sí lo tenemos que hacer por botella. ¿Sí? ¿Eso se refería al stock de reactivo? Tiene que contar. Entrar, abrir cada caja por caja y ir contando. Pero la máquina no avisa. No, me avisa que queda menos cantidad de determinaciones, pero no me dice cuánto tengo de stock en la heladera. O sea, el aparato me avisa lo que yo tengo adentro del aparato, no lo que tengo afuera. Y nosotros generalmente tenemos la puerta de la heladera pegada a la planilla de glucosa, urea, y vamos poniendo 1 botella, 2 botellas y vamos tachando cada vez que vamos sacando. O sea, depende de la organización de cada laboratorio. Hay algunos laboratorios que no hacen el stock, nosotros hacemos diario. O mejor dicho, lo hacemos cuando por ahí mi compañera dice, yo saqué el miércoles saqué una glucosa, una creatinina, un colesterol, ¿lo tachaste? No, me olvidé. Bueno, entonces anda a tachar, porque si no yo voy a pensar que sigue habiendo 4 botellas y ya hay 2 porque se olvidó de tachar. ¿Sí? Entonces ese control depende de cada uno. Es como que el técnico tiene que estar pendiente de todas esas cosas. Si no te van a decir que es un mamut. Sí, así nos dice la bioquímica. O sea, en el sector, ustedes son los que manejan los aparatos. Y ustedes ya de verdad se van a acostumbrar, como en todo lugar, ustedes están en hematología, tienen que saber cuánto de reactivo tiene el contador hematológico, si le está faltando, si no le está faltando. O sea, ustedes son los que van a controlar eso. ¿Sí? Obviamente el bioquímico es el que pone la firma y confía ciegamente en ustedes, en los valores. Yo le entrego un papel con los resultados, pero ¿qué sabe si yo puse bien la muestra o no? O sea, no. Ahí es donde ocurre el mayor error. Una vez una doctora viene y dijo, mi paciente ahora está con una insuficiencia renal porque tiene 4,8 de creatinina. ¿Es alto 4,8? La creatinina, a ver, para que ustedes se acostumbren a los valores. ¿Hasta cuánto es el valor normal de la creatinina? ¿No se acuerdan? 1,20, suponga 1,20 miligramos por decir. Este tiene 4,5. Dice, como si ayer mi paciente, o la semana pasada, tenía 0,80 de creatinina, o sea, normal. ¿Por qué ahora qué ha pasado? Y la bioquímica te quiere acogotar, porque obviamente ya firmó ese resultado. Y nos manda a la heladera donde guardamos los sueros del día anterior a volver a alargar esa creatinina de ese paciente. Nosotros estamos rogando que salga 4,50 y que no salga 0,80. Sale 4,80, ha sido error de la extracción. Le sacaron a otro paciente. ¿Sí? O sea que el error empieza de que ustedes van a numerar el pedido médico porque si ustedes nos preguntan, que el paciente muchas veces, ustedes le dicen, ¿usted es Juan Pérez? Sí, y no es Juan Pérez, pero te miente el paciente. Una vez yo fui a preguntarle a un señor y me dijo, sí, me llamo así. Y el otro señor de la cama de al lado me hacía así que no era. Yo decía, ¿usted es o no es? Sí soy. Me dice, sí, yo. Y después me volví, y obviamente en enfermería, ¿qué pasa? No hay ningún enfermero, entonces tiene que estar buscando y preguntarle al paciente de la cama tanto, ¿cómo se llama? Porque los pacientes, de verdad, uno mete la pata ahí cuando saca, o la misma enfermera te dice, en la pizarra, generalmente hay una pizarra donde dice cama 1 tanto, cama 2 tanto. La doctora dice, no quiero que lo trasladen de habitación a otra cama, a la cama 6. Y si la enfermera no borra el pizarrón, uno va, mira ahí, está en la cama 1, va y le saca y el paciente está entubado, o sea, no habla, está en coma y no puede decir yo soy tal. Entonces uno va así y saca. El otro día me pasó, yo saqué un paciente de terapia, cama 2.
Y decían, le pidió Acosta, cama 2. Y yo fui ciega a sacarle a Acosta, porque están todos intubados los pacientes. Fui a sacarle la cama 2 y resulta que la cama 2 era Heredia. Y yo soy re meticulosa. Capaz que me demoro un poco más, pero soy, no meticulosa, soy insegura. Soy como insegura y como que vuelvo a repasar y digo yo, le pregunto a la enfermera, ¿está mejorcita parece la paciente o está medio mala la paciente de la cama 1? ¿Cuál es la cama 1? Me dice, yo le pregunté por la cama 1, me dice, sí, yo también la que está mal es la Heredia. ¿Cuál es de la cama 2? No, pero que no es, qué sé yo, Acosta. No, es Heredia. Entonces ahí dice, Acosta está en la cama 12. Pasó para la cama 2, pero ahí dice cama 2. No olvidamos de borrar porque recién lo pasamos para allá. Y ya la pinché a la pobre mujer. Pobre, le saqué arterial encima. Fui y le dije al médico. Porque ¿qué harían en ese caso? ¿Ustedes van a tirar la sangre? No, entonces yo tengo que ir a decirle al médico, mire doctor, ocurrió tal cosa, en el pizarrón dice cama 2 y no, pasó a la cama 2 y le saqué a esta señora, tengo la sangre, ¿qué hago? Bueno, ya traigo un pedido médico, entonces me hacen un pedido médico. ¿Entienden? Pero hay algunos de mis compañeros que tiran la sangre, si se equivocan la piden. Pobre, o sea, si ya le pinchaste a la pobre mujer, hacerle los análisis para ver por lo menos cómo está la glucosa. Sí, pasa, ustedes no se imaginan la cantidad de errores que hay a diario. Como mi compañero que midió una orina de 24 horas el volumen para un clearem, midió y puso en el pedido, porque vos cuando tenés un clearem, ahí tienen que anotar el volumen que trajo el paciente que recogió. Entonces puso volumen 8.400 mililitros puso. ¿Cuántos serían 8.400 mililitros? Serían 8 litros, ¿que no? 8 litros de orina. ¿Cómo orina un ser humano 8 litros? Bueno, pero ¿estás seguro, Juan? Sí, estoy seguro que 8 litros. Sí, yo medí 8 veces la probeta llena. Nosotros tenemos una probeta gigante que te mide 1 litro. Entonces, vos la llenas, llenas 2 litros y lo que quede, bueno, lo medí. Medimos hasta cuánto llega. Y dice, sí, le medí yo 8 veces, tiré, dice la probeta llena. Pero la probeta es de 500 mililitros. No había visto que la probeta era de 500. Entonces informó 8.000 y en realidad tenía 4.000, porque era de medio litro. Entonces ustedes todo el tiempo van a cometer errores que voy a decir, no. O cuántas veces hemos numerado la orina de distintos pacientes con el mismo número. La secretaria debe ser. La secretaria también, capaz que hace todo bien, la extracción, el procesamiento de la muestra, pero en la etapa post-analítica, que interviene ahí la secretaria, se manda en la máquina de pasar el resultado de otro paciente. Entonces dice la paciente cuando ya viene a retirar, pero yo no traje orina. Pero está abrochado en la orina de quién sabe quién. No trajo orina ese paciente, entonces, obviamente, hasta el último momento en el que recibe el paciente, es más, le entregan los resultados de otras personas. Después de los 2 días viene la señora diciendo, vengo a devolver estos análisis porque estos no son míos. Este no es mi número de documento y yo me llamo así el apellido, pero no el nombre. Porque hay muchas personas, hay gente que se llama igual exactamente. Yo tengo hay una licenciada, una psicóloga ahí en el Milagro que se llama igual que yo, Andrea Soledad Martín. Y 2 veces le han depositado a ella plata o me han descontado a mí porque ella faltaba. Y ahora estos 2 meses, últimos 2 meses, me han depositado a mí plata a ella. Después yo tenía que subir a reclamar. O sea, ustedes van a decir insignificante el nombre, pero hasta en eso se equivocan. El mismo paciente le hace equivocar a ustedes, la enfermera hace equivocar. Y si ustedes no preguntan, siempre pregunten antes de sacar sangre. ¿Pues ya terminó la clase? Sí. Bueno.